el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Para entender esto, tenemos que entender algunos detalles. Primero, Pablo le está escribiendo a los Corintios. Pablo le escribe a los Corintios y Pablo en 1 Corintios 10, usted lo puede leer, él comienza a comparar la iglesia de los Corintios con los israelitas que salieron de Egipto. Por eso, antes de que nosotros sigamos hablando de los Corintios, yo quisiera que pensemos un poco en los israelitas que salieron de Egipto. Recuerden, los israelitas salieron de Egipto y fueron hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Pero en el medio vivieron en el desierto y yo quisiera que mira tu pantalla y vas a encontrar un desierto. Vas a ver un desierto, pero en el desierto, en ese desierto estaba, esa parte roja, vamos a simbolizar el santuario. Alrededor del santuario, esa parte verde, vamos a llamarle el pueblo. De modo que estaba Dios en el centro y el pueblo alrededor de Dios, alrededor del santuario. Todo lo demás era el desierto. Para que no se te olvide, Dios está en el centro, el santuario, así era que se configuraba la estructura del pueblo, Dios en el centro, Jehová Dios, el pueblo alrededor y fuera del pueblo el desierto. Ahora, existían creencias en el pueblo que uno puede permear en toda la Biblia. Ese desierto era morada de demonios y era relacionado en la Biblia con Satán. Por eso, por ejemplo, se habla en Levítico 16:10 que un macho cabrío debía ser mandado a Azazel al desierto. Escritos posteriores judíos, principalmente pseudoepígrafos y escritos del periodo del Segundo Templo, identifican a Azazel con un demonio del desierto. Por ejemplo, en Mateo 4, también aparece en Lucas 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nota, el desierto y el diablo. El desierto, el diablo en Apocalipsis aparece la mujer en el desierto. La mujer en el desierto. Y cuando la iglesia es perseguida, se presenta la iglesia en el desierto en Apocalipsis 12:14. De modo que el desierto se relaciona con Satán. Yo quiero que miremos la imagen otra vez. Aquí tenemos a Dios en el centro, el pueblo alrededor. Y detrás de todo tenemos, ya fuera de todo, tenemos a Satán. La persona que Pablo está hablando en Corintios es una persona que ha vivido, que ha tenido relaciones con la mujer de su padre. Una forma, si yo voy al libro de Éxodo, al libro de Levítico, puedo descubrir qué pasaba en el desierto con una persona que vivía con la mujer de su padre. Por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 20, Levítico 20:11 habla de que si tú vives con una mujer, la mujer de tu padre, debes morir. O sea, la condena era de muerte. Pero también en Levítico 18 se presenta no solamente que la persona debía morir, Levítico 18:8 y 29 y Levítico, ya como les mencioné, 20:11, presentaba que la persona iba a ser cortada dentro del pueblo. O sea, de alguna manera, sea que lo mataran, la persona tenía que salir del pueblo. Si lo mataban, lo sacaban fuera, y si no lo mataban como quiera, ya no podía pertenecer al pueblo, era sacarlo. Ahora bien, volvamos a ver la imagen. Si nosotros vemos la imagen, imagínate, si a alguien lo sacan del pueblo, ¿a dónde lo envían? Lo están enviando al desierto. ¿Y dónde mora Satanás según la creencia bíblica? Una de las ideas bíblicas, en el desierto. Por lo tanto, cuando sacar a alguien del pueblo era, por así decirlo, entregarlo a Satanás. Con eso en mente, yo creo que podemos entender muy claramente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por ejemplo, ya vimos en 1 Corintios 10 que el apóstol compara a los corintios con el pueblo de Israel. Igual que el pueblo de Israel en el desierto, que fornicó, Números 25 o Éxodo 32, la iglesia de Corintios es una iglesia llena de corrupción y de fornicación, como vemos en 1 Corintios 6, 17 al 19. Y los israelitas en el desierto construyeron un templo a Jehová,
Por eso el apóstol Pablo le reitera, ustedes son el templo de Dios, 1 Corintios 3, 16 y 17, y en 1 Corintios 6 se le dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así uno puede encontrar una serie de paralelos que no voy a seguir, pero el apóstol está tratando de mostrar, ustedes son como los israelitas que salieron al desierto. Si es así, entonces Pablo está tomando el lugar de Moisés. Si Pablo está tomando entonces Moisés, voy a poner por ejemplo 1 Corintios capítulo 4 verso 21. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Esa expresión me parece muy interesante porque decir voy con vara me hace referencia a ese hombre famoso que sus acciones las ejecutaba con la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, la vara de Dios, Moisés. Y el apóstol Pablo dice, ¿quiere que vaya con varas? La otra alternativa, el apóstol dice, o voy con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Qué otra persona es conocida por su espíritu de mansedumbre en el Antiguo Testamento? Números 11 dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. De modo que Pablo está comparando a los corintios, lo está comparando con el pueblo de Israel y él se está comparando con Moisés. Si es así, lo que le pasaba, lo que Moisés hacía por autoridad divina con alguien que vivía con la mujer de su padre, que era sacarlo al desierto, sacarlo del pueblo y por lo tanto ponerlo a merced de Satanás, era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está diciendo lo mismo que haría Moisés, el tal se ha entregado a Satanás. Si eso es así, entonces, si hay una unión entre Israel y los corintios, entre Moisés y Pablo, y este pecador y los fornicarios del desierto, y el castigo que era mandarlo al desierto, entregarlo a Satanás, sacarlo de la congregación, entonces lo que el apóstol quiere decir cuando dice entréguenlo a Satanás, simple y llanamente lo que está diciendo es sáquenlo de la congregación. Eso es todo. Sáquenlo de la congregación. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 2, el apóstol dice, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, el apóstol Pablo lo que está recomendando es que esa persona sea sacada de la congregación. En el versículo 13 del capítulo 5 dice, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de medio de vosotros. Eso es claro, lo vemos de manera muy clara. Lo que el apóstol está diciendo entonces, cuando habla de entregar a alguien a Satanás, está simplemente diciendo, sáquenlo de la comunidad de la fe. Pero no es el único caso. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, voy a leer versos 19 y 20. Primera Timoteo capítulo 1, Primera Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en la fe. Está hablando de personas que abandonaron la fe. Pero en el verso 20 el apóstol pone dos ejemplos, nombra dos personas, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Noten, los entregué a Satanás. Esa es la misma expresión que aparece en 1 Corintios 5:5. Lo único que ahora el apóstol Pablo está hablando de manera directa. Yo lo entregué a Satanás. El texto no define si lo entregó a través de la iglesia, como en 1 Corintios, pero aquí él se atribuye, allí dice, en mi autoridad entréguenlo. Aquí dice, yo lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos entonces, que entregar a alguien a Satanás es sacarlo de la comunidad de la fe. Y vivimos en un tiempo donde estamos tan interesados que más personas sean parte de la comunidad de la fe, que a veces no seguimos el consejo bíblico y como dice 1 Corintios 5:6,
después de decir sáquenlo, habla de que un poco de levadura daña, influye toda la masa. El pecado abierto desmoraliza al pueblo de Dios, lo desmoraliza, le quita su autoridad al pueblo de Dios. De modo que este tema no es un tema realmente popular, pero aquí estamos hablando de un tipo de disciplina eclesiástica donde una persona debe ser sacada de la comunidad de la fe, y eso significa entregárselo a Satanás. Mucha gente hoy dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para salvarme. Es cierto, tú solo necesitas de Cristo para salvarte, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nadie puede estar en Cristo y no ser parte de la iglesia de Dios, no ser parte del cuerpo de Cristo. Respetar la comunidad. Mucha gente que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo lo único tengo a Cristo. En verdad no tienen a Cristo. Porque si tuvieran a Cristo, se acercaran a la comunidad de creyentes como Cristo ordenó, que sean parte de su cuerpo. Efesios 1:23 dice que Dios puso a Cristo como cabeza de su cuerpo, a la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. De modo que fuera de la iglesia, tú estás a merced de Satanás. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Puedes estar de acuerdo, puede no gustarte. A mí me cae mal casi todos los miembros de iglesia, a otros yo le caigo mal. Pero la iglesia, por defectuosa que sea, es el instrumento de Dios, es el invento de Dios. Es un invento de Dios, no es un invento de hombre, no es un negocio humano. Por problemas que hay en la iglesia, por dificultades que hay en la iglesia, por personas difíciles que hay en la iglesia, Dios quiere que todo el que cree en Cristo y el que respeta las ordenanzas de Cristo sea parte de la iglesia. El libro de Hechos dice, el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. De modo que la salvación ocurre en el contexto de la iglesia. La salvación la da Cristo, pero una vez tú eres salvo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú no respetas las reglas que Cristo le dio a su comunidad, que Cristo le dio a su iglesia, y cuando tú traes daño y dañas el cuerpo de Cristo, dañas la comunidad de la fe, cuando tu actuar trae oprobio a la iglesia de Dios, el consejo bíblico es, sáquenlo de la comunidad. Y eso, que tanta gente dice, a mí qué me importa que me saquen de la iglesia. La verdad es que cuando te sacan de la iglesia bajo autoridad divina, tú estás entregado a Satanás. Dale vueltas, no te gusta lo que te estoy diciendo, a mí tampoco me gusta. A mí no me gusta, a mí me gustaría no ser miembro de iglesia, pero no respetar la iglesia de Dios es ponerme en una situación donde estoy a merced de Satanás, es ser entregado en las manos del diablo.